siempre y sois fieles, y los que venís por primera vez, pues me gustaría que sepáis que todos los martes, a partir de las 7, pues hay un conferenciante diferente. ¿A partir de las 7? A partir de las 7 se va a hacer ahora, o sea, la semana que viene aún a las 6:30, pero en cuanto cambie la hora, cambiamos nosotros también, ¿eh? Eso es. Y nada, aquí tenemos a nuestro amigo Manuel Catalán, que yo creo que él mismo se puede presentar, ¿verdad? Pues nada, pues cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que a mí se me va a oír bien, porque voz sí que no me falta. Quiero en primer lugar, daros las gracias a los que actualmente están llevando el Faro de Alejandría, Abel, Lourdes, Caballero y César, que está al fondo, y desearos toda clase de éxitos en esta singladura nueva. Y estoy seguro, porque conozco a las 4 personas que estáis al frente de esto, que tenéis capacidad suficiente, ganas e ilusión, que a veces es lo más importante para poder hacer las cosas. En segundo lugar, yo tengo hoy para mí unos invitados especiales aquí. Si no hubiera habido pasado, nada en la vida que no tenga pasado puede alcanzar el futuro. Y ese pasado, y gracias a ello se ha podido mantener esta que es hoy en día seguramente la más antigua de cuantas asociaciones se dedican a dar conferencias en Benidorm, el Faro de Alejandría, que son Pepita y Luis, Luis y Pepita, para los cuales yo os pido un fuertísimo aplauso, porque ellos son el alma mater. Me decía antes Pepita que por los motivos que sean, otros también en otros momentos hemos tenido los mismos motivos, o muy parecidos, que no venía aquí. Yo, igual que Isabel, ha pedido a todos los que por primera vez acudís que vengáis en el futuro, yo le pido a Pepita y a Luis que siempre que puedan, y que el tiempo lo permita, porque yo no lo tenía claro, el que se pudiese hacer, que sigáis viniendo aquí, porque esta no es solo vuestra casa, esta es una casa donde vosotros habéis puesto cimientos muy especiales para que esto pueda seguir. Y ahora sí voy a empezar presentándome. Gracias, Isabel, porque no se ha leído ningún currículum, ninguna cosa de estas que yo tengo larguísimas por circunstancias de la vida, sino que solamente me presentaré de la siguiente manera. Soy y he sido empresario por tradición familiar. He sido político importante en las labores municipales, fundamentalmente en esta ciudad, la cual me ha permitido tener contactos no solamente en España, sino en todo el mundo. Y para mí ha sido un orgullo el poder trabajar después de un largo periodo en el que aquí no había libertades y no se escogía a los políticos a través de los votos. He tenido el honor de ser 3 veces alcalde de esta ciudad, casi 10 años concejal y otros cargos fuera de aquí en política que hoy ya no merece la pena comentar. Nunca tiempo pasado fue mejor, pero yo pienso que cuando yo me dediqué a la política era por 2 cosas. Primero, por mi amor a Benidorm, pero fundamentalmente por mi amor a España, para que España pudiera ser un país moderno, como yo había conocido desde niño Francia, o Alemania, o Holanda, o Inglaterra, es decir, que fuéramos europeos y que los Pirineos solamente fueran un accidente geográfico. Y luego, la faceta más importante, seguramente para mí, es el tema cultural. Yo me encuentro a gusto donde hay cultura. Aquí estoy encantado de estar con vosotros, pero dentro de 8 o 10 días daré un concierto cantando. Me han pedido el escribir unas cosas como colaborador. Voy muy a menudo a tertulias en la radio o a la televisión. La semana pasada estuve en primera cadena en la televisión, creo que fue el jueves pasado. Es decir, todo lo que sea cultural me atrae y me apasiona. Y eso es lo que más me gusta a mí como Manuel Catalán Chano. Para finalizar os diré cuál ha sido siempre la norma de mi vida. Yo he tenido 2 ideas fundamentales que espero no cambiarlas nunca. La primera es basada en una frase, todo el mundo dice, piensa mal y acertarás, y yo he dicho siempre, piensa bien aunque te equivoques. Es una filosofía a entender. La segunda es que con paciencia se consigue todo. Aquel o aquella que abandona en la carrera pierde la batalla. Y a veces se puede perder una batalla, pero la guerra, en el sentido figurado de la palabra,
se gana si eres perseverante, si eres constante, si luchas por tus ideales y si tienes ilusión por conseguirlo. Esas han sido siempre para mí dos premisas en mi vida y ahora ya empiezo a hablaros de París. ¿Por qué París? Y bueno, pues, este señor, ¿por qué París? Yo conozco París cuando tengo 12 años. 12 años para cumplir 13. Yo estudiaba francés entonces en Madrid y mis padres, a través de una amistad que tenían, me envían a aprender francés a París en casa de un amigo de mi padre. Vivía en uno de los mejores barrios de la capital, de los que conocéis bien París, en el 16 es uno de los barrios electos de París, pero lo importante era donde estaba ubicado. En aquellos momentos aquello era la Biblioteca de España en París. Anteriormente había sido la sede del gobierno de Euskadi durante la República y en estos momentos es nada más y nada menos que el Instituto Cervantes. Está en el Boulevard Marceau, que es una de las 12 avenidas que salen del Arco del Triunfo, y iré luego explicando un poco, sin pantallas, pero de una manera, porque seguro que casi todos de vosotros habéis estado en París, pero intentaré llevaros por un buen camino, aunque lo más fácil en París es el metro. El metro es facilísimo. Deciros que París es una ciudad, para que os hagáis una idea, que recibe al año entre 35 y 40 millones de turistas, cuando nuestra ciudad, que es seguramente el primer municipio turístico español de costa, recibimos 4 o 5, que en París hay 500.000 de plazas hoteleras, mientras que Benidorm, que es la cuarta ciudad de Europa, después de Londres, París y Madrid, pues solamente tiene, tenemos más que Roma, o más que Lisboa, o más que unas 45.000 plazas hoteleras. Y bueno, y deciros que si París, unos le llaman que es la ciudad de la luz, otros dicen que es la ciudad del amor, yo para mí la definiría como la ciudad más bella del mundo. Los que conocéis París podéis manifestar esto, es la capital de la moda, de la cultura, de la gastronomía, es la capital de todo. Y además hay que pensar, y lo vamos a ir viendo ahora un poco en la historia, desde cuándo se diseñó París, fundamentalmente en los tiempos de Napoleón, aunque hay muchos monumentos anteriores que yo voy a ir citando. Pasé 2 veranos en París de niño, el primero en donde os he dicho, el segundo, ahí, como estaba en la Biblioteca de España, tuve la posibilidad de leer cosas que yo no encontraba aquí en España, porque estaban prohibidas en los textos de bachillerato. Yo me pude leer allí todas las obras de García Lorca, las de teatro, los versos, la prosa, todo lo de García Lorca. Desde la casa de Bernarda Alba hasta lo que fuese, el romancero gitano, todo. Y por otra parte, el segundo año viví ya con una familia francesa, eran unos grandes musicólogos, en aquella casa todas las noches al terminar de cenar, que era puntual a las 8 de la noche, como suele ser en casi todas las casas en Francia, se tocaba el piano, se cantaba, y en el segundo año tuve la posibilidad, por primera vez, ahí ya el segundo año sí iba con pantalón largo, el primero iba con pantalón corto, de poder acudir a la ópera Garnier, a la ópera de París. Hoy la ópera no es la ópera se dedica al ballet, y la nueva ópera para la ópera han abierto en la plaza de la Bastilla, la ópera de la Bastilla. Bueno, pues ahí pude asistir por primera vez a la ópera, y recuerdo con emoción pues aquel tenor cantando en Rigoletto, la Donna in Mobile. Bien, vamos a entrar en París. Después he tenido muchos contactos con esa ciudad durante mi etapa política y cultural. He acudido allí varias veces con nuestra banda de música, que es la Unión Musical de Benidorm. Pienso que ha sido lo mejor que ha tenido este pueblo culturalmente hablando, y que ahora, como está como todo abandonado de la mano de Dios, pues no es que van a París, es que no van ni a Finestrat, ahí al lado, ni cobran la subvención. Pero bueno, hemos ido a París. Aquí hay una foto donde estoy hace muchísimos años, luego la podéis ver todos, con la banda de música justo en el campo de Marte, al fondo la escuela militar, en el otro lado tenemos los jardines de Trocadero y el palacio de Chaillot y la Torre Eiffel en medio. Tuve el honor, durante mi época de alcalde, de poder hablar con 3 presidentes de la República. El primero fue Jacques Chirac, que me concedió, aquí está, la medalla de la ciudad de París. Solamente la teníamos 4 españoles en aquel momento. La tenía el rey emérito Juan Carlos, la tenía Felipe González, presidente del gobierno, el líder de la oposición Manuel Fraga Iribarne,
y el que está hablando con vosotros. Luego nos referiremos al Ayuntamiento de París. Y bueno, pues he tenido una tercera época, cuando mi hija termina sus estudios en Estados Unidos y en Suiza, piensa que debe terminar aprendiendo bien el francés, alquilo un apartamento en París y durante 2 años y medio estuvo allí trabajando y estudiando. Como el apartamento lo pagaba yo, pues, para aprovecharnos de París íbamos muy a menudo, y quiero deciros que desde la puerta de la autopista en Benidorm a la puerta de Italia o a la puerta de Versalles, que es por donde se entra en coche en París, hay justos 1.600 kilómetros. Y ahora empecemos a hablar de París, una vez que os he hablado un poco de por qué yo conozco París. Creo que también, algunas veces he gastado en broma y digo, podría ser hasta taxista en París, porque ahora los taxis llevan también el GPS, y si te dicen una calle, aunque no la sepas, te llevan. Bien, ¿dónde nace París? París nace en la isla de la ciudad, L'Île de la Cité, donde se encuentran grandísimos monumentos, que ahora vamos a ver, y nace 300 años antes de Cristo. Hay una tribu celta, los parisi, que llegan allí, a ese lugar, llegan por el mar y se plantan en la isla de la ciudad y hacen una cosa que tiene luego trascendencia por el nombre de la ciudad, que es llamar al embarcadero donde ellos se aposentan Lutecia. Lutecia es un nombre muy corriente en París. Hoy, por ejemplo, hay grandes hoteles, por ejemplo en Concord, que se llama Lutecia Concord, o sea, le ponen ese nombre. Así, lo del embarcadero, sí. Así están los parisi hasta que 52 años antes de Cristo llegan los romanos, invaden París, vamos, lo que entonces no se llamaba todavía París, y echan fuera a los parisi. 300 años después de Jesucristo, Juliano el Apóstata, que era emperador romano, cambia el nombre de Lutecia por el nombre de París. En el año 450 también después de Cristo, Santa Genoveva salva a París de los hunos. Y hay una frase célebre en Francia sobre Genoveva, que además es la patrona de París. Su fiesta se celebra allí con gran honor, porque Francia es un país, yo pienso que más católico que España. Y lo digo desde el conocimiento de ambos países. Santa Genoveva defiende París y les dice a los hombres, si vosotros sois unos cobardes y huís, aquí estaremos nosotras las mujeres para salvar París. Y lo salvó. Santa Genoveva, después Genoveva salvó París. Los francos invaden la ciudad en el año, esto sí lo tengo que ver, 476, se convierten al cristianismo y nombran a París capital del Reino de Francia. Pero en el año 800 llega Carlomagno, el gran emperador Carlomagno, y se lleva la capital de París a Aquisgrán. Aquisgrán se encuentra cerca de Alemania, en Alemania, muy cerca de Colonia. Y finalmente, en el año 980, Hugo Capeto vuelve otra vez a devolver, que era un rey de los francos, vuelve a devolver la capitalidad a París y ya se toma así, de hecho, en el año 987 de nuestra era. Es decir, París como ciudad, como capital de Francia, tiene ahora mismo pues, la diferencia que hay entre 987 y el 2017. Por cierto, este año, como coinciden en 17, seguramente harán alguna fiesta. ¿Qué es lo que nos encontramos en la isla de la ciudad? Bien, en primer lugar hay que nombrar a Notre Dame de París. Notre Dame de París es una de las grandes catedrales góticas, es la Catedral de París, y está conceptuada como uno de los 10 más bellos monumentos góticos, no solamente de Francia, sino de la humanidad. Es un poco, el hablar de Notre Dame es un poco hablar de la historia de Francia, más que de la historia de París. Pero antes de entrar en la catedral y deciros qué es lo más importante, según mi criterio, que se ha desarrollado allí, quiero deciros que cuando pasáis de l'Île de Saint-Louis, la isla de San Luis, a la isla de la Cité, allí nos encontramos en primer lugar con una estatua del Papa Wojtyla. El Papa Wojtyla, dicen las leyendas, que tanto cuando era sacerdote como cuando fue obispo de Cracovia, era un enamorado de París, y que muchas veces, sin que nadie lo supiera, los polacos les ha gustado mucho París, por eso también vivió allí Chopin, y murió Chopin en París, y está enterrado en París, aunque su corazón esté en Varsovia. Luego hablaremos de eso. Y entonces, pues, allí está el Papa, y poco más antes de entrar en la iglesia nos encontramos con algo tan singular
como que el kilómetro cero de Francia está precisamente allí. Lo mismo que en Madrid el kilómetro cero es la Puerta del Sol, en París está justo delante de la catedral. ¿Quién puso la primera piedra? Pues la primera piedra de la Catedral de París la puso Alejandro III, que tiene, por cierto, el puente más bello de París. Los que conocéis París, al lado del Gran Palais y el Petit Palais, para pasar de un lado a otro del Sena está ese puente con figuras preciosas, todas embadurnadas, no en oro, sino en pintura de propio, si no se las llevarían. Pues ese es el puente para mí, también creo que para todo el mundo más bello de París, y sale de la Plaza de la Concordia. Entonces, quiero deciros que la historia de Notre Dame está muy ligada a una santa francesa, pero que antes de ser santa fue una hereje, que es Juana de Arco. Juana de Arco la condenaron por hereje por dos motivos fundamentales, porque no tenían ninguno para condenarla. Y se inventaron primero que vestía con ropas de mujer para estar en el ejército y que había abandonado a sus padres por ir a defender Francia contra los ingleses. Bien, ese era su único pecado. Se la condenó a la herejía y se la prendió fuego en la pira en Orleans. Es conocida también Juana de Arco como la Dama de Orleans. Bien, 25 años después, en Notre Dame precisamente, por eso es la historia, Carlos VII de Francia hizo un contrajuicio para poder demostrar que esta mujer, todo lo contrario, no había sido hereje, que lo había hecho por su amor y su patriotismo para defender su patria contra los ingleses, y es por ello que Calixto III, que era español, era Calixto de Borgia, fue quien la declaró inocente. Muchos años después, el Papa Pío X la hizo beata, la beatificó también en Notre Dame, pero es el Papa, que lo tengo por aquí, Benedicto XV, quien en San Pedro del Vaticano, en el año 1920, la hace santa. Bien, primera historia importante en Notre Dame. Segunda historia, la Revolución. Cuando llega la Revolución Francesa se alza una ola de anticlericalismo, que se va a contar aquí a las personas mayores que pudieron vivir la guerra civil, pero allí mucho más a la bestia, porque allí la guillotina se ponía en un sitio, se ponía en otro, es decir, en las dos plazas fundamentales, en la plaza de la Bastilla y en la plaza de la Concordia, y se llevaban la cabeza a todo, no solamente el que era obispos menos y curas menos, pero sobre todo los que eran nobles o tenían relación con la monarquía francesa. Bien, pues allí llegó tal momento y tal destrucción, se salvaron las paredes exteriores de Notre Dame, están intactas como están hoy, pero en el interior sí que se hizo un auténtico destrozo y llegó inclusive Notre Dame, esto es un tema que se conoce poco, a venderse a un chatarrero. Un chatarrero compró Notre Dame y fue Víctor Hugo, una de las grandes eminencias y glorias de Francia, como escritor, como político, como hombre que defendía en lo que creía, quien salva Notre Dame a través de una suscripción popular. Poco después es Napoleón Bonaparte, ese es otro tema muy importante, quien, no recuerdo bien el año, quien le dice al Papa, que el Papa es, lo tengo por aquí apuntado, para que lo sepáis todo bien, Pío VII, le dice que acuda a París, puesto que el Notre Dame va a coronarse emperador del Imperio francés. En aquellos momentos era muy grande. Pero le hace el siguiente desprecio al Papa le sienta ahí, él viene aquí, se coloca en el medio, con su capa, todos conocéis el famoso cuadro, con su manto de armiño, blanco, se coge la corona y él mismo se constituye o se nombra emperador de los franceses. Y si esto fuera poco, a continuación coge a Josefina, su esposa, la nombra emperatriz de los franceses. Y por si fuera poco, como estuvo en luchas después con el Papa que estaba allí, detuvo durante varios años al Papa encerrado en la cárcel. Más cosas importantes en Notre Dame. Notre Dame debéis saber que otro rey francés, también santo, al cual tendré que hablar ahora de él cuando hable de la Santa Capilla, Luis IX de Francia, San Luis, rey de los franceses, tuvo una labor muy destacada en las cruzadas y fue el que recuperó la corona, según parece, esto está, pero vamos, parece ser que hay datos muy fiables de que fue quien recuperó la corona de espinas de Cristo,
algunos trozos de la Cruz Santa, ellos lo llaman así, no la Santa Cruz, sino la Cruz Santa, y algunos clavos también que estaban en esa cruz de la sangre de Cristo. Esto solamente, en principio, se hizo la Santa Capilla para poderlo exhibir allí al público francés, pero esto en estos momentos se encuentra también en Notre Dame, y solamente los Viernes Santo es cuando se expone al público, el día de la Pasión de Cristo. Ahora estamos en Cuaresma, dentro de poco llegará la Semana Santa, solamente se abre al público y se expone sobre todo la corona de espinas en estas fechas. Viernes Santo. Otro acto ya muy reciente y más importante. El 27 de agosto de 1900, creo que fue 44, un batallón de republicanos españoles son los primeros que entran en París y desde allí telefonean al general de Gaulle diciéndole: mi general, ya puede usted venir para acá, que París está liberado de los nazis alemanes. No era totalmente así, porque muy cercano a la catedral y desde las terrazas al otro lado del Sena, ya en la parte del barrio latino, había todavía nidos de ametralladoras, pero para cuando llegó a París, llegó el día siguiente, fue directamente a Notre Dame, como católico fervoroso que era, y dio una misa, pidió al obispo de París que diese una misa en gratitud a lo que él creía por haber podido liberar a Francia y poder recuperar la Francia libre, que no sería finalmente hasta que no llegasen las tropas francesas por todo el territorio francés. El desembarco en Normandía es uno de los sitios, si alguno conoce Normandía, yo recomiendo que vayáis allí porque hay que darse cuenta de lo que fueron capaces, lamentablemente no los franceses, sino los ingleses y los americanos, subiendo por esos acantilados y teniendo a gran parte de divisiones del ejército alemán enfrente. Bien, ¿qué más se podría decir? Quiero citar un nombre, ese le tengo aquí apuntado, que es Viollet-le-Duc. Este señor fue el que reconstruyó la Catedral de Notre Dame tal como está hoy. Es un gran arquitecto, pero hay que decir de él que no solamente restauró esto, restauró la Sainte-Chapelle, restauró también Carcassonne. No sé si alguno habéis estado en Carcassonne, que es en la parte sur de Francia, las murallas de Carcassonne. Yo creo que no son tan bonitas como las de Ávila, pero los franceses venden muy bien todo lo que tienen, pero es muy interesante, y él fue el que restauró todo eso. Bien, la Santa Capilla. Justo al lado de Notre Dame se encuentra la Santa Capilla. La Santa Capilla es una joya también del arte gótico, con una particularidad. Tiene 15 cristaleras de 15 metros de altura y es una auténtica maravilla. Se dice que la Catedral de Chartres, la Catedral de León y la Santa Capilla tienen las mejores vidrieras de cualquier catedral o de cualquier lugar que se encuentre. Merece la pena irlas a ver, y además desde ahora, desde la primavera hasta el final del verano, hasta el otoño, hay conciertos de música, no solamente religiosa, sino clásica en general, también los hay en Notre Dame, que es muy agradable el poderlos escuchar. Cuando paséis por la nave central de esa iglesia, os vais a fijar en una cosa. Primero, las flores de lis, ahí está el escudo de París, que es el que integra la flor de lis, como también los borbones, y otra, está lleno toda la nave central de castillos dorados. ¿Por qué castillos dorados? Luis IX, San Luis, rey de Francia, hizo esto en honor a su madre, que era española, era Blanca de Castilla, y en honor a su madre española y castellana, puso toda la nave central con castillos dorados. Al lado tenemos otro edificio importantísimo en Francia, que es, voy a decirlo en castellano, la conserjería. La conserjería era, como muy cerca de allí, se encontraba el palacio, lo que era el Palacio de Louvre, que era el Palacio Real, donde durante 800 años vivieron los reyes de Francia. Era un poco la portería, Le Concierge es el portero, y era donde se guardaban todo lo que no necesitaban los reyes. En el Louvre, pues se llevaba todo allí y se guardaba. Pero también tuvo la figura de guardián durante la Revolución. Allí estuvieron presos María Antonieta y estuvo preso también Robespierre, de allí salieron para la guillotina, y fue una de las cárceles importantes de París. Hay un lugar que quiero que cuando vayáis allí no lo olvidéis, que es la Torre del Reloj. El primer reloj que se instaló en París se puso allí, precisamente, y cuando llegó la Revolución, con una idea preconcebida, ese reloj se arrancó,
se prendió fuego y se quemó. Era lo que querían decir los revolucionarios, que el tiempo de la monarquía había terminado, que iba a llegar la libertad y que viva la república. Así, pero hoy hay de nuevo un reloj en el mismo sitio que marca las horas de París y que es un bello reloj. Bien, de alguna manera quiero deciros también que ese edificio tiene una característica muy fundamental, y es que es el Palacio de Justicia de París. Es precioso. El Palacio de Justicia, pues es donde se celebran los juicios, los grandes juicios. Y entonces, bueno, pero el edificio es una maravilla. Vamos a empezar a movernos por París y vamos a cruzar por el puente de Saint-Michel, que está desde la isla de la ciudad. Vamos a cruzar hacia el barrio latino y nos atravesamos el Sena y nos encontramos de frente con la plaza de Saint-Michel. La plaza de Saint-Michel está justo la estatua del Arcángel, allí con una fuente preciosa. Muy cerca de allí hay una librería famosísima en el mundo entero, la librería Shakespeare & Company, en la cual solamente hay libros en inglés, pero se puede encontrar el libro que ustedes quieran. Allí era muy utilizada por Hemingway, por Oscar Wilde, iban muy a menudo por allí, como también hay un restaurante muy famoso a la derecha de la fuente de San Miguel, que es la Maison d'Alsace, donde se puede degustar la choucroute, pero siempre en todos estos sitios se pueden tomar las ostras y todas esas cosas que también venden los franceses y que realmente están exquisitas. En las ostras sí que es verdad que todo lo que es de Bretaña y Normandía, no las del Mediterráneo, no tienen comparación. Cogemos el Boulevard de Saint-Michel y seguimos hacia arriba. Cruzamos el Boulevard Saint-Germain, en el que luego tendré que hablar de él, y entramos en el barrio latino. El barrio latino debe su nombre a la Sorbona. La Sorbona se fundó en el año 1253 y en principio era un colegio de teología solamente para 16 teólogos pobres. Esto luego cambió muchísimo. Allí era obligatorio tanto hablar como hacer los estudios en latín, y destacaremos allí pues, a 4 figuras universales como son Santo Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Calvino y, como no, San Ignacio de Loyola. Ellos fueron alumnos de allí, de una universidad que siempre ha tenido fama de ser muy conservadora, pero de ser una de las mejores universidades del mundo. No tan antigua como la de Alcalá de Henares, pero del mismo nivel. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola pues estuvo en Alcalá y estuvo luego en la Sorbona en París. Durante la Revolución se cerró también la Sorbona y es de nuevo Napoleón, voy a hablar varias veces de Napoleón, quien abre la Sorbona. Pero sigamos subiendo el Boulevard Saint-Michel y nos vamos a encontrar con uno de los más bellos palacios y jardines de París, los jardines de Luxemburgo y el Palacio de Luxemburgo. Esto lo mandó construir María de Médicis, y la grandeza que tenía ese palacio era que la colección de cuadros de Rubens, 24 Rubens, estaban allí instalados, aunque fue Napoleón luego quien los trasladaría al Museo del Louvre, porque fue Napoleón quien dejó, ya no haber reyes, no era normal de que en el Louvre fuera la residencia de los reyes, ya no había, y entonces fue el que convirtió el Louvre en museo. Y allí es donde están los 24 cuadros de Rubens. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el Palacio de los Médicis se convirtió en el Palacio del Senado, donde es, igual que tenemos aquí el Senado, allí lo tienen los franceses, y hay otra cosa importante, y es que al lado del Gran Palais está el Petit Palais, que es donde vive el presidente del Senado de Francia. Los jardines son bellísimos, y de ellos decía Napoleón, otra vez Napoleón, que era el jardín de los niños, porque hay fuente también, pero un gran lago artificial, donde los niños de París llevaban sus barquitos de papel, otros barquitos, y jugaban. Creo que hay pintores impresionistas que han hecho muchos cuadros con estas pinturas, pero aquello es un sitio muy bonito, con una estatua fundamental, que es la estatua de Polifemo, el hijo de Neptuno, cogiendo a su amada Galatea y llevándosela. Pero últimamente también hay otra cosa importante de saber, y es que aunque en París existe una réplica de la Estatua de la Libertad, que está junto al Sena, allí hay también una pequeña Estatua de la Libertad
y que últimamente se ha plantado un árbol bellísimo a raíz de los atentados que tuvo Nueva York el 11 de septiembre. Hay una gran vinculación entre la ciudad de París y de Nueva York por muchísimos motivos. Por ejemplo, la Torre Eiffel, Gustavo Eiffel, fue el que hizo la base de la Estatua de la Libertad, era un ingeniero en metal y fue el que la hizo. Bueno, pues esto es un sitio precioso. Si nos salimos otra vez a la calle, a la misma calle, pero ahora giramos hacia mano izquierda, volvemos a encontrarnos con la Sorbona y justo enfrente de lo que es la Facultad de Derecho nos encontramos uno de los grandísimos edificios de París, al menos para mí, el Panteón. El Panteón, la curiosidad es que Luis XIV de Francia tuvo un ataque enorme de gota, se encomendó a Santa Genoveva, la patrona, se le curó la gota y entonces dijo de hacer en su honor de Santa Genoveva una iglesia monumental que era el Panteón. El Panteón no es parecido al de Roma, sino que se quiso construir un poco siguiendo la estela de las grandes cúpulas. Deciros que la cúpula más grande del mundo se encuentra en Londres, en la Catedral de San Pablo, que la segunda está en Roma, en el Vaticano, la Catedral de San Pedro del Vaticano, a la Catedral no de las Basílicas Múltiples, la de las 4, San Pedro del Vaticano, y que la tercera es precisamente la del Panteón de París. Allí están enterrados las grandes glorias de Francia. Ahora haré por no olvidarme alguno, ahora haré una selección, pero quiero deciros dos cosas. Primero, que tiene el concepto de una iglesia, con sus atrios, con su nave central, donde está todo lleno de cuadros, siempre en honor de Santa Genoveva, pero que en el centro justo de la cúpula hay una extensión de cuerda, vamos a llamarle cuerda, no sé cómo calificarlo, de unos 75 metros de largo, con un peso de 25 kilogramos en cobre bajo, y es el péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault fue el que descubrió que la Tierra era redonda y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Han tenido la mala suerte con el péndulo de Foucault que hace 3 o 4 años hubo una tormenta en París, debe ser algo parecido a lo que hubo aquí en los últimos tiempos, se movió, ¡pum!, se cayó, destrozó el mármol del suelo, se ha vuelto a reponer el péndulo de Foucault, pero ya no es lo mismo. ¿Quiénes están en ese cementerio? De alguna manera, no es un cementerio, es en esa cripta civil. Según entráis os encontraréis a Rousseau, veréis a Diderot, veréis a Voltaire, allí está Víctor Hugo, allí está Julio Verne, allí está Braille, que a los 3 años se quedó ciego y fue el que hizo el alfabeto para los ciegos, para que puedan aprender a leer y a escribir. Allí está Monet, allí está Alejandro Dumas, allí está Émile Zola, y allí está, por ejemplo, Monsieur y Madame Curie, y hay uno que estuvo mucho tiempo aquí, en España, durante la guerra incivil, al lado del bando republicano, que es André Malraux, que después fue un hombre importantísimo de la cultura francesa y mundial, y que después fue ministro de Cultura. Vamos a bajar otra vez por el Boulevard Saint-Michel y vamos a irnos a Saint-Germain. En el Boulevard Saint-Germain se encuentra la iglesia más antigua de París, que se hizo también en homenaje al obispo Saint-Germain. Hay una parte, al cabo de unos años esto se terminó llamando Saint-Germain-des-Prés. ¿Por qué des Prés? Porque aquello eran prados, en francés es prados. Y entonces, bueno, pues aquello se fue extendiendo, todo eso forma parte del barrio latino, y aquí, para no olvidarme de ello, os voy a decir, hay una serie de de bares o de restaurantes que son necesarios conocer por la influencia que han tenido en toda la cultura universal. En el de Bagot, allí nació el movimiento surrealista, y allí nos encontramos con François Mauriac, con Verlaine, con André Gide, con Picasso, con Hemingway y con Borges. Todos los años Borges se celebran en esta cafetería, café, brasserie, bueno, tiene muchas acepciones, porque se pueden allí tomar muchas cosas. Se celebra un premio literario en honor a Borges, que lleva su nombre. Se me olvidaba también, allí algunas veces lo frecuentaba durante el tiempo en que fue cónsul de Nicaragua en París, el padre del modernismo, Andrés Darío. Rubén Darío, perdón, hablo tanto que me puedo equivocar. Vale, Rubén Darío.
De ahí vamos a pasar casi al lado al Café Flore. El Café Flore es otro de los famosísimos de París, y ahí lo visitaban Apollinaire, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Y un poquito más allá está Le Procope, que es, según dicen los franceses lo venden todo muy bien, el más antiguo restaurante de Europa. Ahí iban normalmente a educar, a comer, Voltaire, Víctor Hugo, Balzac, Zola, pero le sale un competidor en España. Cuando vayáis a Madrid, chulapa mía, como decía la canción, si vais a Casa Botín, que se encuentra entre el arco de Puerta Cerrada, entre la Cruz de Puerta Cerrada y el Arco de Cuchilleros, está Casa Botín, aquí también está inscrito que es el más antiguo restaurante existente en Europa. Yo he estado en los dos y desde luego, sin comparación, gana Botín, porque los asados que hace allí son fantásticos. Bien, muy cerca del Procope se encuentra también la Brasserie Lippe. La Brasserie Lippe es una cervecería muy famosa porque era donde más normalmente iba Hemingway, y porque además en su obra vamos a ver, París, a ver dónde lo tengo yo, sí, homenaje de Hemingway a París. París era una fiesta, se me olvidaba, París era una fiesta. Se describe muchas veces, se habla mucho de esta cervecería, a la que también la visitaba normalmente André Gide. Vamos, sin salir de este barrio, a algo que yo conozco mucho peor, pero que es hoy el segundo museo de París después del Louvre y uno de los más grandes del mundo. Es el Quai d'Orsay. El Quai d'Orsay era una estación de ferrocarril que se hizo, eso está ya junto al Sena, otra vez bajando al Sena, que se hizo con motivo de la Exposición Internacional de 1889 para conmemorar el primer siglo, los 100 años de la Revolución Francesa. Era una estación de ferrocarril que en la época de Mitterrand se reconvirtió en museo. Hasta ese momento el museo impresionista más importante del mundo era la National Gallery en Londres, en Trafalgar Square, y ahora pues eso ya no es comparable. Os voy a decir algunos de los cuadros que hay allí y que, bueno, también se ha rodado. Es dificilísimo entrar en el Louvre o en el Quai d'Orsay para hacer una película, pero allí consiguió Orson Welles poder filmar la película El Proceso. Qué grandes pintores, todos los grandes impresionistas, muchos son franceses, pero empezaremos por uno que no era francés, Van Gogh. Allí tiene, por ejemplo, su cuadro, uno de sus cuadros importantes, que es La habitación d'Arles, y también su autorretrato, ese que conocemos todos. Manet, Eduardo Manet, hace El almuerzo campestre, que fue un cuadro muy polémico porque hay dos señores elegantemente vestidos y una señora completamente desnuda. Esto que hoy lo vemos como normal, en otras épocas, incluso en París, que es una ciudad de las libertades, tampoco se entendía muy bien. De ahí tenemos, por ejemplo, a Claude Monet, que tiene las ninfas azules, Toulouse-Lautrec, el pintor del Moulin Rouge, que, bueno, tiene uno de sus cuadros, es la cara de la bailarina, que esta tengo que acordarme porque es un nombre muy difícil, Jeanne Auril. Renoir tiene su famoso cuadro de Moulin de la Galette, que se encontraba situado en el barrio de Montmartre, del cual no me va a dar tiempo a hablar hoy porque llevo ya mucho tiempo y no he dicho casi nada. Y deciros que está Gauguin, que tiene el famoso cuadro La Bella Ángela, el cual se lo vendió a Degas y con ese dinero se fue a la Polinesia. Por eso tiene tantos cuadros sobre la Polinesia del dinerito que consiguió de su colega impresionista. Es muy importante también que sepáis, porque el ir a visitar todas estas maravillas y luego no poder comer bien, pues el restaurante que hay que se llama el restaurante de los autores, se come muy bien, es una brasserie, la calidad-precio, muy bien. Bueno, pues vamos a volver otra vez a donde empezamos, a la Edad de la Cité, y nos vamos a ir hacia la izquierda y nos vamos a encontrar con el Ayuntamiento de París. El Ayuntamiento de París para mí tiene, bueno, como he dicho antes, algo muy especial, y es que recibí de manos, no de Chirac, porque Chirac estuve con él por la mañana, pero por la tarde no pudo estar, vamos, al mediodía, cuando me dieron la medalla, no pudo estar porque estaba preparando la campaña electoral para la presidencia de la República. Y entonces
recuerdo que nos dieron la representación de Benidorm, no solamente estaba yo, fueron políticos de diversos partidos, de los que formaban parte de la corporación municipal, y también estuvieron empresarios de Benidorm que yo sabía que tenían relación con Francia y que gracias a ellos pues, se consiguieron muchas cosas para Benidorm. No es el momento, eso podría ser el motivo de otra charla, de otra conferencia. Bueno, pues allí recuerdo mis primeras palabras en el discurso en francés. Yo puedo dar un discurso, igual que estoy hablando aquí, puedo hacerlo en francés, y recuerdo mis palabras que dije: ¿quién me iba a decir a mí, cuando con pantalón corto y niño de 12 años pasaba por delante de este grandísimo edificio, que además durante bastante tiempo me tuvo despistado, porque yo no sabía que el Hotel de Ville era ayuntamiento? Lo que yo había estudiado era la Mairie de París, de París, el ayuntamiento de París. Bueno, ¿quién me iba a decir que años después iba a tener el grandísimo honor de recibir la medalla de la ciudad? Esto todo está aquí, luego lo podéis ver, donde va por detrás pone París a Manuel Catalanchana, y la parte de delante de la medalla pues son todas las grandes leyendas de lo que vamos hablando un poco de la historia de París. Desde allí dejemos el ayuntamiento y salimos a la Rue de Rivoli. La Rue de Rivoli es una calle clave también en París. Rivoli se dio este nombre en homenaje a la batalla que en la ciudad de Rivoli, en Italia, Napoleón le ganó a los austriacos. Si cogemos la calle de Rivoli a la derecha, nos vamos a encontrar en primer lugar con la Tour de Saint-Jacques, la Torre de Santiago. Es donde todos los peregrinos que van a ir a Santiago de Compostela, que provienen bien de Bélgica, de Holanda o de Alemania, se daban cita en París para bajar, cruzando toda Francia hasta el cercano de Roncesvalles. El camino francés empieza o termina el camino español en Roncesvalles, pero en francés en Saint-Jean-Pied-de-Port. También he hecho el camino, y lo he hecho 3 veces y he empezado una vez, no en Saint-Jean porque la cuesta es pronunciadísima, pero he empezado en Roncesvalles. Y bueno, pues es un sitio precioso para ir, la Tour Saint-Jacques. ¿Qué hay más para allá? Allí, muy cerca de allí, nos encontramos con Les Halles de Paris. Les Halles de Paris eran los mercados de París, era la zona donde estaban los mercados, que eso se reconvirtió en los últimos 40 años, y donde se encuentra un edificio para mí horrible, tan horrible como por ejemplo el actual ayuntamiento de Benidorm, pero bueno, las cosas son así. Yo voté en contra no del ayuntamiento, sino de la construcción de este ayuntamiento que tenemos aquí en Benidorm, porque sí que estaba de acuerdo en que había que romper el Benidorm vertical con el horizontal, pero ese edificio, cuando habíamos cogido precisamente al que había hecho Les Halles de París, que era el arquitecto Bofill, al cual no se le veía con buenos ojos por mis buenos amigos, y son muchos, y aquí hay quien lo sabe, arquitectos de Benidorm, que no le consideraban arquitecto porque no había estudiado la carrera en España. Él tenía el título de arquitecto en Estados Unidos, lo tenía en Inglaterra y lo tenía en Francia. Pero no solamente eso, cuando estuvo en Benidorm haciendo el Parque de la Higuera, pues en ese mismo momento tenía una obra en San Francisco, otra en Tokio, y estaba haciendo para la Olimpiada de Barcelona el aeropuerto de Barcelona 92. Bien, Les Halles de París es todo un centro comercial y cultural donde se encuentra el Centro Pompidou, que es el Museo Nacional de Arte Moderno. Aunque a mí no me guste, hay que reconocer pues, que los máximos movimientos del modernismo en estos momentos se dan cita allí. Y lo que sí me gusta mucho es la explanada que hay delante del Centro Pompidou, donde surge la cultura popular. Allí podemos ver a una señora cantando, una soprano o un tenor, o un violinista. Podemos ver a un saltimbanqui dando saltos de campana y haciendo cabriolas porque es del circo, o podemos ver a cualquiera recitando versos de Baudelaire o de cualquiera en cualquier idioma. Bien, eso es muy bonito. Otro sitio que no debéis de dejar de ir cuando vayáis en esa zona de París. Hay un restaurante que se llama Au Pied de Cochon. Esos son, en francés, en español, manitas de cerdo. Las manitas de cerdo que hacen allí son famosas en el mundo entero. Toda la decoración son pequeños cerditos y eso. Y si allí vais y tomáis las ostras, que son maravillosas, y los manitas de cerdo, ya veréis cómo no os vais a arrepentir. Yo una vez invitado por un amigo, no voy a dar el nombre, pero muy amigo de tu marido, francés, que estaba conmigo en París, nos invitó a cenar allí, y fue tal el atracón que nos pegamos de comer ostras, porque yo soy, no lo voy a decir porque no sonaría bien,
Yo soy muy comedor, a la vista está como estoy de hermoso. Que me dio un cólico, y al día siguiente, que tenía una cita con el embajador de España, cuando me vino a buscar el que era entonces mi jefe de gabinete, Rob Gregori, que le conocéis casi todos, pues no me pude levantar de la cama, hubo que pedir un aplazamiento al embajador, graciosamente lo dio, pero recuerdo que pasé una malísima noche en París, a pesar de que estaba en un hotel de la isla de San Luis, que es algo importante para quien va a París. Vale, vamos a seguir. Siguiendo esta acera, nos encontramos con el Châtelet. El Châtelet es la ópera cómica de París. Igual que nosotros tenemos la zarzuela, ellos tienen la ópera cómica, y allí el ídolo de Francia, los franceses cuando hay algo bueno que es español se lo apoderan como suyo. El ídolo de allí era Luis Mariano. Luis Mariano era una maravilla de hombre, de cómo cantaba, era un tenor lírico precioso, y en aquellos momentos, recuerdo en la época mía de niño, que estaba cantando en París La Belle de Cádiz, que no es La Bella de Cádiz, era aquí en España Violetas Imperiales, que luego haría la película junto con Carmen Sevilla. He cantado muchas veces Violetas Imperiales. Mi madre me decía de niño, Manolito, canta Violetas Imperiales, y yo las cantaba. Bien, un poquito a continuación, muy cerca del Châtelet, se encuentra uno de los teatros más bellos de París, la Comedia Nacional, el Teatro de la Comedia. Allí tiene dos cosas que no dejéis de visitar. No dejéis, cuando vayáis no lo dejéis de ver. Y es, en primer lugar, una estatua desnudo de Voltaire, pero desnudo completo de Voltaire. Y la otra es que sigue existiendo la butaca donde Molière, el día que se estaba representando su obra El enfermo imaginario, le dio un hop, se quedó allí, y esa está intocable, esa no se ocupa nunca, y sigue estando en la Comedia Nacional Francesa. Deciros que como tantas cosas en París, las hizo el gran rey francés Luis XIV, el rey Sol, que luego pues, fue el que nos envió aquí a su nieto, Felipe V, y bueno, de las historias de Felipe V aquí en esta comunidad se pueden decir muchas cosas, pero en realidad también hizo muchas cosas en España. Vamos a entrar ahora en la izquierda de la Rivoli y nos vamos a encontrar de lleno ya con el Louvre. El Louvre tiene más de 45.000 piezas, la mayoría de ellas las tiene guardadas porque no caben tantas. Durante 800 años fue la residencia de los reyes de Francia, es el mayor museo del mundo y al mismo tiempo es uno de los mejores museos del mundo. Yo en esas temporadas de niño, en los 2 años, recuerdo, porque lo llevaba apuntado en una libreta, que lo visité 14 veces y no me enteraba de casi nada. Eso sí, las 4 o 5 obras importantes que debéis todos conocer, como son cuando se entra a mano derecha, subiendo la escalera os encontráis con la Victoria de Socotracia, esa maravillosa estatua alada, que más tarde podréis ver la Venus de Milo, y que, como no, la Gioconda que tiene algo muy particular. La miréis por donde la miréis, siempre os está mirando, es mágica. Bueno, y deciros, bueno, pues que allí está desde el Código de Hammurabi, ahí en el arte egipcio es una maravilla, en el arte asirio también, vamos, el hablar de... Y también están los famosos 24 cuadros de Rubens que os hablé antes. Han tenido que ampliar el museo. El museo durante la época de Mitterrand se amplía y es cuando se hace la famosa pirámide de cristal que hay allí, la pirámide de Ming Pei. A mí tampoco yo soy muy clásico, entonces tampoco me gustan estas modernidades mucho, pero hay que reconocer que tiene su mérito, y justo debajo de eso han hecho una entrada y ahí está 2 salas dedicadas a obras de Napoleón, no obras de Napoleón. Los franceses, aparte de vender bien, siempre han tenido una facilidad de manos enormes, y por donde iban invadiendo pues se iban llevando los mejores trofeos, y allí es donde están en la sala Napoleón. Bien, salgamos del Louvre, porque solamente el Louvre merecería, podríamos estar horas y horas hablando sobre el Louvre y no acabaríamos nunca. Tampoco es mi faceta como conferenciante, tampoco es precisar los temas de arte, porque para eso hay gente que ha estudiado arte y que lo puede hacer muchísimo, lo puede hacer muy bien. Nada más salir, pasamos a lo que fue también Palacio y Jardines de las Tullerías. Esto lo hizo, si lo anterior lo había hecho María de Médicis y los Jardines de Luxemburgo, esto lo hizo Catalina de Médicis. Y fue completamente destruido durante la Revolución.
lo que es el palacio. Hay un tema importante a decir en los jardines actualmente, y es que entre el Louvre y los jardines se encuentra un arco del triunfo, el pequeño, que es el arco del Trocadero, que también lo mandó construir Napoleón. Napoleón sí que hizo cosas y cosas y cosas. Y que luego, dentro de lo que es el jardín, en estos momentos se encuentra el Museo de l'Orangerie, donde se encuentran unos cuadros gigantes de Monet que son impresionantes, ¿no? Aparte de impresionistas, impresionantes. Y deciros también una cosa, en la batalla que se libró allí vinieron unas tropas de Marsella a favor de la revolución, y hubo un ingeniero militar y músico que se llama Roger de Lisle, que fue el que hizo el famoso himno de la Marsellesa, himno que yo, en buena lógica, antes les decía que yo estoy en política por amor a España y por amor al Vidor, pero yo tengo santa envidia de los franceses que, sean de donde sean, se ponen la mano en el corazón, cantan la Marsellesa, sus concejales y sus alcaldes se ponen la bandera tricolor, y cuando juegan la final de Copa de Francia de fútbol no sirvan ni al presidente de la República ni sirvan a su himno. Aquí es totalmente diferente. A veces, qué vergüenza lo que está ocurriendo. Salimos a la Plaza de la Concordia. En la Plaza de la Concordia estaba también la estatua de Luis XV hasta que llegaron los de la guillotina. Allí se instaló la guillotina y allí, bueno, pues fue, bueno, donde se mataron a miles y a miles y a miles de personas. Estando en la Plaza de la Concordia, si miramos hacia la derecha, hacia la izquierda,